Hola a todos, bienvenidos al webinar de qué es SG y cómo integrarlo. Tenemos una invitada de honor, Marimar Torreblanca de Miranda Partners, y es un tema que está muy de moda y bueno, está de cierta manera generando conciencia entre todos los inversionistas y las empresas. Te agradecemos mucho, Marimar, que estés por acá. Sabemos que eres experta en el tema y bueno, ahora sí que el foro es tuyo. Muchas gracias a ti, Juan, por la invitación y a la Bolsa también por dar este espacio. Como dices, sí es un tema que está de moda, lleva un buen rato de moda a nivel global. Creo que en México como que estamos dándonos cuenta que estamos un poco atrás en esto, pero más que una moda, yo te diría que es un cambio en la forma de entender muchas de las cosas que todos los que nos formamos en el capitalismo puro creemos, y que vemos que hay maneras de hacerlo mejor y hacerlo más enfocado en el largo plazo y hacerlo más sustentable, por usar la misma palabra del tema, ¿no? Entonces, lo que traigo aquí para ustedes son algunos slides breves de, vamos a dar una introducción pues muy de 10,000 pies de altura de qué es ESG, cómo se integra el proceso de ESG en una empresa o en un tema de inversión. Y después, pues, lo que se me ocurría era para hacer un poco más dinámico esto, que abriéramos más como a preguntas para ver un poco en qué tema quieren enfocarse, porque la verdad es que de ESG se puede hablar muchísimo, hay demasiados temas que tocar y es un poco difícil hacerlo en un espacio de 1 hora. Entonces, por eso esa fue la idea de cómo quiero manejar esto. Entonces, bueno, para empezar, para los que no conocen nada de ESG o ASG, como se dice en español, ESG básicamente es la combinación de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y todo ello unido muchas veces se conoce como sustentabilidad o sostenibilidad. Cuando estamos hablando de una estrategia de sostenibilidad, generalmente estamos hablando de estos 3 pilares. ¿Por qué pensar en ESG? ¿Por qué está de moda? ¿O por qué hay tanta gente ahorita tratando de ver cómo pensar en ESG, cómo formar una estrategia de ESG, qué es lo que se debe de hacer? Pues básicamente porque se ha visto que al integrar estos factores en el largo plazo generalmente se dan mejores retornos en las inversiones, las empresas funcionan mejor porque se consideran otra serie de riesgos que de otra manera quizá no se hubieran considerado. A principios del año, Larry Fink de BlackRock sacó una carta, que es su carta anual, muchos de ustedes seguramente la conocerán, en donde en este año en particular habló mucho del tema de la integración de ESG. Y habló de los riesgos del cambio climático, de cómo los riesgos que presenta el cambio climático van a acelerar una realocación de capital, que también va a tener un impacto muy profundo en el pricing de todos estos activos. Y dijo algo que a mí me parece que es clave para entender por qué tenemos que pensar en ESG. Para todos los que están en el mercado de inversionistas institucionales que representan dinero de personas físicas, el dinero que manejan realmente no es directamente de ellos, sino pertenece a todas las personas que están tratando de fondear muchas veces objetivos de largo plazo. Y entonces hay una responsabilidad fiduciaria con todas estas personas o instituciones a que en el largo plazo los resultados sean los mejores. Entonces, ESG, como les decía, se ha probado que ayuda a que este objetivo se logre. Pensar en factores de ESG simplemente es agregar una capa adicional en el análisis, en el proceso de inversión, que logra que salgan cosas que no necesariamente eran obvias cuando solamente se pensaba en temas financieros. Hay un estudio, por ejemplo, de Harvard, en 2014, que demostró que las empresas que desarrollaban de forma temprana protocolos para manejar y comunicar su estrategia de ESG tuvieron mejor desempeño en el periodo que se estudió que el grupo de control. Y además, obviamente, ya hay más de 2,700 signatarios de los principios de inversión responsable de la ONU. Esto ya es algo que está súper permeado. Entonces, si simplemente lograr objetivos de largo plazo no es algo que los convence, pues obviamente para las empresas que necesitan en algún momento fondeo, y que el fondeo lo hacen muchas veces a través de la bolsa,
es importante estar alineados con lo que muchos de estos inversionistas van a necesitar para poder volverse inversionistas de estas empresas. Un ejemplo aquí en un inversionista institucional es en T. Rowe Price, en el reporte anual que publicaron hace un par de meses, enseñaron, T. Rowe tiene un sistema ya muy desarrollado, y enseñaron en qué temas se enfocaron sus analistas y portfolio managers en las reuniones con empresas públicas durante todo el 2019. Y es muy interesante porque si ven la cantidad de tiempo que se gastó en temas de ESG, claramente fue muy material. Y esto obviamente es un inversionista muy desarrollado y con protocolos ya muy avanzados que incluso tienen su propio sistema de análisis de información en donde meten factores de ESG en todo su proceso de análisis, pero sin duda que es bien importante ver que cada vez más y más inversionistas se van a empezar a fijar en estas cosas. Antes, y estoy hablando de hace, no sé, 10 años, 15 años, era muy común para los inversionistas preguntarle a las empresas temas de gobierno corporativo. El gobierno corporativo es algo que es bastante cercano a Wall Street. Pero cada vez más, el gobierno corporativo se mezcla con temas ambientales y con temas sociales. Y sin duda que este año es obvio que con lo que está pasando con la pandemia, los temas sociales se han vuelto muy centrales. Y entonces, pues simplemente esperaríamos que esto incremente. Si vemos private equity, para irnos a una industria un poco relacionada, pero no necesariamente directa con la bolsa, en una encuesta en 2019 de Pricewaterhouse, se encuestaron a 145 GPs y 38 LPs en 35 países, y de esos encuestados, el 91% ya adoptó o está desarrollando una política de inversión responsable. El 83% está preocupado por el impacto del cambio climático en sus inversiones, y el 81% ya reporta anualmente temas de ESG a su board. Entonces, aquí, como pueden ver, ya está muy permeado el uso de ESG en la industria de capital privado. Si vemos real estate, que igual es una industria, pues, activos alternativos, no necesariamente directos en la bolsa, pero en una encuesta en esta industria para inversionistas del sector, 89% ya incluye factores de ESG en su proceso de inversión. 90% ha visto retornos iguales o superiores cuando incorpora ESG en su proceso de inversión. Y 56% lo hace por el compromiso con sus grupos de interés. Aquí tenemos 44% que lo hace por su enfoque en el largo plazo. Entonces, otra vez aquí yo les diría la conclusión principal, igual en real estate, la verdad es que también ya está muy permeado. Entonces, bueno, si ya vimos que por un lado hace sentido integrar ESG porque te da mejores retornos en el largo plazo, porque te ayuda a encontrar riesgos que de otra manera quizá no hubieras encontrado, y en general ayuda en ese sentido. Además, ya vimos que los inversionistas cada vez más están integrando factores de ESG y quieren ver a las empresas integrar estos factores de ESG. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa o qué es lo que tiene que hacer incluso un inversionista que está empezando en este proceso de descubrir su estrategia de ESG? Pues para empezar, lo ideal siempre es que la empresa haga un análisis de materialidad, o quien sea que va a desarrollar esta estrategia, que haga un análisis de materialidad. ¿Qué es un análisis de materialidad? Básicamente es un ejercicio en donde se consultan a los distintos grupos de interés de la empresa, todos los stakeholders, y a la hora de consultarlos, lo que quieres hacer es priorizar las necesidades y las expectativas de todos estos grupos de interés. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a visualizar la relevancia de distintos factores de ESG para los grupos de interés, tanto internos como externos. Les voy a enseñar un ejemplo para que vean de qué estamos hablando aquí. Este es un ejemplo de un REIT de Estados Unidos, en donde ellos ya hicieron su ejercicio de materialidad y enseñan esta matriz que tenemos aquí de materialidad con todos los factores que ellos encontraron o que testearon en su ejercicio de materialidad. Entonces, básicamente lo que hicieron fue que primero hicieron un análisis interno en donde dijeron cuáles son las cosas que quizás son las más importantes para nosotros en temas tanto ambientales como sociales, como de gobierno corporativo. Hicieron su lista buscando también qué era lo que había hecho sus competidores, qué es lo que hacen las calificadoras de ESG, cuando hay metodologías de reporte de ESG, qué tipo de cosas te piden,
y entonces hicieron esta lista como de distintos factores que querían ver cuáles eran más relevantes que otros. Después, tienes que identificar quiénes son tus grupos de interés, y esto suena un poco obvio, pero no siempre es tan obvio. Tienes que ver, bueno, tengo que preguntarle a mis inversionistas, tengo que preguntarle a la gente que trabaja conmigo, al equipo directivo, al consejo de administración, tengo que preguntarle a mis clientes, que en este caso son los inquilinos en los departamentos, tengo que preguntar posiblemente a mis reguladores, a la gente que me presta dinero, a los bancos, si tengo alguna asociación con algún tipo de un NGO, también tengo que preguntarles. Entonces haces un mapeo de todos tus grupos de interés y vas y les mandas una lista de factores que para ti te parece que por ahí van a estar los más importantes y les pides que por favor le hagan como o los ordenen de mayor importancia a menor importancia. Y recibes todo este feedback de todos tus grupos de interés, en donde incluso a veces te dicen, oye, te faltó poner este factor, no has pensado en este otro factor, debes. Y es un proceso un poco circular, donde al final puedes poner en una matriz como esta, en qué lugar de importancia está cada uno de los factores. Entonces, si vemos la matriz, en el eje de las X está la relevancia para los grupos de interés internos y en el eje de las Y está la relevancia para los grupos de interés externos. Esta no es la única manera en la que se puede presentar una matriz de materialidad, es una de las maneras. De hecho, no es la manera de GRI, que GRI es la metodología más comúnmente aceptada en el mundo para temas de reporte de sustentabilidad. Pero bueno, es una manera muy útil porque da justo la idea de qué temas son importantes para los empleados, para los directivos, para el consejo, contra qué temas son importantes para los inquilinos, para los inversionistas, que también obviamente son grupos de interés muy relevantes para toda la historia de la empresa. Aquí veríamos que las cosas que están arriba a la derecha en la matriz son importantes para estos dos grupos de interés. Las cosas que están abajo a la izquierda son poco importantes para los dos grupos. Abajo a la derecha serían importantes para los grupos internos, pero no tan importantes para los grupos externos. Y arriba a la izquierda verías importante para los externos, pero no tan importante para los internos. Una vez que tienes estas matrices de materialidad, de aquí puedes definir cuáles son los temas materiales. Y no quiero sonar como disco rayado, pero los temas materiales son los temas más importantes para la empresa, son los temas en los que se tiene que enfocar, en los que tiene que realmente ver que la estrategia que está siguiendo sea la correcta, que la información que está teniendo es suficiente y que la gestión de esa información hace sentido. Si se tienen que desarrollar nuevas políticas, si se tienen que hacer protocolos, si se tienen que hacer objetivos, hacer un benchmarking con otras participantes de la industria, siempre tiene que partir de cuáles son los temas en los que tengo que hacer todo este trabajo, porque la verdad es que hay tantas cosas que se pueden hacer en ESG que si no sabemos cuáles son las cosas importantes, pues no acabamos nunca y realmente no estamos teniendo el mayor impacto que podamos tener. Una vez que ya se hizo todo ese trabajo, lo ideal es que se reporte lo que se encontró. Y entonces ahí es cuando entran los reportes de sustentabilidad, que pueden ser también reportes integrados con los reportes financieros, en donde se platica todo este ejercicio, cómo se hizo, a quién se consultó, cuántas respuestas, qué temas materiales salieron, y de esos temas materiales, cómo está la situación y cómo se espera que esté la situación hacia adelante. Entonces, ya tenemos los temas materiales, tenemos que definir las variables clave para cada uno de estos temas, que van a ser nuestros KPIs, vamos a decirlo así, va a ser con lo que nos vamos a medir. Hay que analizar la situación actual y los procesos ya existentes en la empresa para manejar estos temas. Hay que analizar los procesos de gestión de información. La información que estamos teniendo realmente es buena información o estamos teniendo información que la verdad no es tan buena, entonces no podemos confiar tanto, no podemos tomar decisiones estratégicas basándonos en esa información. Hay que definir objetivos para esos KPIs. Eso es bien importante. No tenemos que tener miedo a definir esos objetivos. Entonces, hay que decir, no sé, si para una empresa de construcción uno de los temas materiales fue cuántos accidentes tiene el personal de obra al año, y hay que definir un objetivo. El objetivo es 0 accidentes para el próximo año, puede ser, o 0 accidentes fatales, pero hay que tener un objetivo y hay que tener un objetivo ambicioso para que entonces sí tengamos una estrategia que desarrollar alrededor de ese KPI. Hay que ver también que si la gestión se tiene que mejorar, la gestión de la información, ¿cómo la vamos a mejorar? ¿Dónde se está rompiendo la cadena de la información?
Hay que reportar el estado actual y los objetivos para ser transparente, y después habrá que actualizar ese análisis de materialidad cada 2, 3 años. ¿Por qué? La materialidad no es fija. Una vez que se hace todo el ejercicio de materialidad, las prioridades de nuestros grupos de interés cambian con el tiempo, como es obvio, todos cambiamos prioridades todo el tiempo. Imaginémonos un análisis de materialidad que se hizo hace un par de años, donde una pandemia no estaba ni siquiera en la mente de alguien. Bueno, si se repite ese análisis de materialidad hoy, van a salir temas un poco diferentes. Quizá hace 2 años no era tan importante para un inversionista cómo trataba la empresa a sus empleados, pero quizá hoy es muy importante cómo trata la empresa a sus empleados, porque ya vieron que hay empresas que los tratan muy mal en situaciones de crisis y no les interesa estar invertidos en una empresa así, porque además de que tiene un tema de conciencia social, tiene un tema de riesgo reputacional y por lo tanto un tema de impacto en el precio de la acción incluso. Entonces, las materialidades cambian y hay que actualizarlas. Y una vez que se actualizan esas materialidades, se vuelve a hacer todo el ciclo. Se tienen que definir las variables, definir los procesos, y así esto se vuelve es algo que se vuelve central en el proceso de desarrollo de estrategia de una empresa. Y lo mismo pasaría con un inversionista. Una vez que se define cuáles son los temas materiales para un inversionista, se tienen que definir ciertos objetivos en su portafolio. ¿Qué exposición quiere tener a ciertas cosas? ¿Cómo lo va a manejar? ¿Cuándo va a llegar a esa exposición? ¿Qué contribución está haciendo el portafolio para esos temas? Y eso también dependerá de todos los procesos de gestión de información, que también se puede calcular cómo está invertido en X cosa, o si está generando emisiones de carbono, lo que sea. La verdad es que para cualquier tipo de institución se puede hacer este proceso, este tipo de análisis. Y lo que es muy interesante es que no solamente se habla de temas de ESG estrictamente, sino también muchas veces salen temas estratégicos de la operación. Y bueno, ¿qué creo yo que va a cambiar después de COVID? Creo que es importante tener esto en mente cuando estamos platicando de ESG, porque un poco el comentario del principio, si esto es moda o no, si se va a quitar, si es algo que nada más es temporal o es algo que sí realmente llegó para quedarse. Y nosotros creemos que llegó para quedarse. Nosotros creemos que una vez que se ve que es mejor hacerlo con una capa extra de análisis, difícilmente vamos a regresar a quitar esa capa extra de análisis, porque no hace sentido, porque tiene mejores resultados en el largo plazo. Claro, hay formas de aplicar esa capa que generan mejor impacto que otras. No es solamente voltear y ver cuál es el rating de, no sé, MSCI ESG de tal empresa y ya con eso tomar todas las decisiones relacionadas con ESG, porque eso no es suficiente, se tiene que hacer más análisis, entonces también es más chamba. Pero yo sí creo que ESG solamente va a crecer, cada vez va a ser más importante. Es la tendencia que hemos visto en Europa, es la tendencia que hemos visto en Asia. Ahorita en Estados Unidos hay un poco como de crisis de identidad, de qué tanto quieren apoyar el tema de ESG. Por un lado, muchos inversionistas están desarrollando cada vez más protocolos de ESG y tienes a inversionistas muy grandes y muy visibles como BlackRock empujándolo o como T. Rowe Price empujándolo. Pero por otro lado, tienes reguladores que están diciendo que si pensar en factores ESG sacrifica el retorno de, por ejemplo, un fondo de pensiones, entonces no están de acuerdo con que el fondo de pensiones esté tratando de incorporar factores ESG, que se tiene que dar prioridad a los retornos financieros. Y están en este proceso como de crisis de identidad, donde yo creo que eventualmente llegarán a algo más similar a lo que está en el resto del mundo, pero entiendo que hay ciertas cosas que se tienen que pulir en el proceso, ¿no? Entonces, si esto llegó para quedarse, no solamente es una moda que viene y va, ¿qué tanto impacta COVID al mundo de ESG? Y la verdad es que lo impacta mucho. Hay mucha discusión entre si una pandemia hace que se acelere la adopción de ESG o porque se generan crisis económicas, las empresas tienen menos recursos como para desarrollar estas estrategias de ESG. ¿Y qué es lo que va a pesar más al final? Y yo creo que mucha gente está empujando porque la recuperación económica se vuelve una recuperación sustentable y entonces esté más integrada con ESG una vez que venga la recuperación. Pero la verdad es que yo creo que va a variar entre país y país. Hay países que sí van a tener que estar atendiendo más lo urgente y eventualmente ya llegará lo importante. Pero sin duda que globalmente, como ya estamos muy integrados y como hay muchos inversionistas que tienen una plataforma que toca a todos los mercados,
esto solamente va a incrementar con el tiempo. Entonces, al final de cuentas, lo que diríamos que son nuestras proyecciones es que los factores sociales se van a volver algo súper top of mind por mucho tiempo. Los inversionistas van a estar muy al pendiente de esto, cómo trataron las empresas a sus empleados en esta crisis, cómo trataron a los proveedores, qué tanto se importaron por la salud y la seguridad de todos sus grupos de interés. Todo este tipo de cosas va a pesar en la reputación de las empresas por mucho tiempo. Los factores ambientales también creo yo que se van a empujar con mucha fuerza, porque se ha visto, pues obviamente, el impacto de las cuarentenas en el medio ambiente, y esto ha llamado a que más abogados del tema del cambio climático estén enseñando lo importante que es el cambio climático, lo fuerte que puede ser el impacto en la humanidad, cuántas muertes pueden venir del cambio climático, y entonces está un poco más en la mente en general, yo diría, de la gente, aunque obviamente también ahí existe la discusión de qué tanto los inversionistas pueden tener un impacto en el cambio climático, nada más a través de sus inversiones. Pero sin duda que va a estar más presente, por lo menos. Yo creo que eso es lo más importante. Y diría que los inversionistas empujarán todavía más por la integración ESG una vez pasada la parte más de emergencia sanitaria, ¿no? Dado que hay datos claros de la performance de los fondos con un buen manejo de ESG a lo largo de esta volatilidad y crisis que hubo en el mercado. Entonces, conclusión es que empezamos diciendo ESG es algo que para México es un poco más nuevo que para el resto del mundo, pero la verdad es que ya está bastante adoptado tanto en mercados más tradicionales o en el lado de equities, digamos, sin duda en el lado de fixed income, con todos los bonos que hay sustentables, bonos de impacto social, bonos verdes, etcétera. Pero también en activos alternativos, en private equity, en real estate, la verdad es que ESG ya está en general en todos lados. Hace sentido hacerlo porque genera mejores retornos en el largo plazo, generalmente, y sobre todo si se hace bien. Ayuda a identificar riesgos potenciales que de otra manera no estarían identificados, y eso es importante. Y además los inversionistas lo quieren. Entonces, parece ser que hay mucha fuerza para que esto cada vez crezca más. Y ahora que con COVID vemos que esto va a estar un poco más presente en la mente de la gente, entonces es buen momento para que tanto empresas como inversionistas empiezan a empaparse bien de todos estos temas y empiecen a entender bien qué es lo importante y cómo se puede medir. Y bueno, Juan, pues eso era realmente la introducción, como les dije, muy desde 10,000 pies de altura para no meternos demasiado en ninguno de los temas técnicos ni algo y dejar lo demás por fuera. Pero lo que sí me gustaría es si hay preguntas o si hay algún tema en particular que les interese que les platiquemos un poco más, feliz de pues, meternos con más detalle en eso. Bueno, la verdad es que estuvo bastante ilustrativa, ¿no? En el sentido de que hay mucho detrás de todo lo que se vuelve environmental social governance. Incluye muchísimos temas, pero creo que a mí me gustó mucho cómo, pues de cierta manera, nos pudiste transmitir esto y que es todo lo que incluye, ¿no? Y los beneficios de ser una compañía que tiene ESG como parte de sus prácticas. Te quería hacer una pregunta yo primero. ¿Qué hace Miranda Partners en ESG? Bueno, les cuento un poco, quizá un paso atrás. Yo fui analista de Equity Research en UBS por casi 15 años. En estos 15 años cubrí distintas empresas, siempre, obviamente, empresas públicas en México. Y los últimos 10 años de esos 15 estuve enfocada en el sector de real estate, o sea, en las fibras y en los desarrolladores de México, empezando primero por cuando estaban las vivienderas y después cuando empezaron a salir las fibras al mercado, todas las fibras, y cubrí este sector con mucho detalle. En UBS hay una plataforma global muy importante y teníamos un equipo de real estate muy grande en donde podía yo comparar mucho de lo que se hacía en México con lo que se hacía en otros países. A partir de eso empezamos a hacer análisis muy profundos de temas de gobierno corporativo,
porque en las fibras, la estructura que se decidió usar en México tiene ciertos problemas como de conflictos de interés potenciales que con el tiempo empezaron a saltar con los inversionistas. Y entonces dediqué, vamos a decir, 5 o 6 años a hablar mucho de temas de gobierno corporativo y por eso estoy tan convencida, porque lo he hablado con inversionistas locales e internacionales, que el tema de gobierno corporativo es, como dicen en Estados Unidos, near and dear para todos los inversionistas de Wall Street, ¿no? La conocen muy bien y la verdad es que lo hablan relativamente bien. Pero se quedaba ahí, se quedaba en gobierno corporativo y eventualmente se veía esta tendencia de ESG llegando hacia México. Y entonces decidí unirme a Miranda Partners, que es una empresa de consultoría que se fundó hace 2 años, la fundó Damian Fraser, quien también estuvo muchos años en UBS, fue head de Research, luego head de Equities, luego fue director de México para UBS, de todo el banco. Y después fundó esta consultoría y me invitó a abrir un área de consultoría de ESG, ya más en general. Entonces, la idea de esto es combinar pues, nuestro conocimiento profundo del mercado mexicano. Conocemos muy bien a los inversionistas locales e internacionales que invierten en empresas mexicanas, con toda esta experiencia acumulada de temas de análisis financiero, de análisis de gobierno corporativo y ahora también de análisis de qué son las cosas que importan dentro del mundo ambiental y social, ¿no? Entonces, te diría que somos una consultoría que ayuda tanto a empresas como inversionistas a definir su estrategia de ESG. Entonces, los ayudamos en todo este proceso que expliqué, desde cómo se plantea un análisis de materialidad, cómo se ejecuta el análisis de materialidad, cómo se interpreta el análisis de materialidad. Y luego, a partir de ese análisis, qué tipo de cosas se tienen que hacer, cómo se desarrollan las políticas, los protocolos, hasta el reporteo. Y después, incluso, en todos los procesos de calificación, qué tipo de cosas son las cosas que importan para los distintos calificadores. En el mundo de ESG, las calificadoras de ESG son muy heterogéneas. Entonces, hay unas que funcionan de una manera, otras que funcionan de otra manera. No es como en deuda, que si a ti te dicen, esta deuda tiene un rating, no sé, triple B, ya, ok, más o menos tengo una idea de qué significa eso. Aquí no, aquí la verdad es que cada calificadora tiene sesgos, ya sea hacia lo ambiental o hacia lo social o ciertas cosas de gobierno corporativo. Entonces, les ayudamos un poco como a entender todo ese proceso y los acompañamos en el proceso también de calificarse. Y justo es este background que les cuento de dónde vengo, que es relevante, porque hablamos el idioma de los inversionistas, entonces ayudamos a las empresas a comunicar lo que están haciendo. Hemos encontrado desde que arrancamos esta división nueva de Miranda, que hay empresas que ya tienen esfuerzos de ESG bien avanzados, pero que la verdad no lo comunican bien al mercado. Entonces han hecho un chorro de cosas, pero los inversionistas no saben. Y no acaba de tener eso el impacto que tiene que tener. Obviamente tienen el impacto a nivel quizá ambiental o quizá social, o tienen una estructura de gobierno corporativo más pulida, pero no acaban de cerrar el ciclo enseñándole esto a sus inversionistas actuales o potenciales. Y ahí es donde nosotros los podemos ayudar mucho. Miranda, además, Miranda Partners, además, tiene otras divisiones en donde hacemos asesoría de otros tipos, pero mucho es conectado justo al tema de comunicación, al tema de análisis financiero, y ahí es como se unen todas las divisiones. Pero bueno, Miranda ESG en particular es desde ayudar a hacer la estrategia, hacer trainings, hacer reportes, analizar cómo optimizar ciertas calificaciones, cosas así. Pues muchas gracias por explicarnos un poquito más de lo que hacen ahí. Y bueno, creo que voy a tomar un par de preguntas. Creo que a lo mejor viniendo de UBS, del área de research, y cubriendo las vivienderas y sabiendo lo que pasó con varias de ellas, podemos hablar de que hubo una falla en el gobierno corporativo ahí. Sí, o sea, sin duda sí, sobre todo una vez que se empezó a pasar por todo el proceso de reestructura, creo que fue obvio que la información hacia el mercado no era transparente y eso es sin duda un tema de gobierno corporativo. Creo que el problema de las vivienderas fue algo de muchas capas.
no diría que fue solo de gobierno corporativo. Si viajo 10 años atrás para pensar en ese tema, tuvo que ver con temas desde el gobierno cambiando las reglas de manera constante. Entonces, todas las reglas de los programas de subsidio se ponían de una manera, las vivienderas ajustaban su land bank a eso, empezaban a desarrollar proyectos muy grandes con esas reglas, y después a medio proyecto el gobierno cambiaba, y entonces cambiaban las reglas otra vez porque llegaba alguien nuevo con ideas nuevas. Entonces se quedaban con proyectos atorados. Hay proyectos de vivienderas que se quedaron sin infraestructura, por ejemplo, que el gobierno había prometido, sin conexiones a servicios básicos, y obviamente eso se vuelve proyectos muertos, porque ¿quién quiere vivir en un lugar que no llega, no sé, una carretera, o que no hay agua, o nadie? Y entonces empezaron a haber problemas de eso, pero yo creo que eso se unió a que muchas de estas empresas quisieron seguir creciendo al mismo ritmo, como para entregar resultados financieros, sin pensar cada vez que había uno de estos cambios en cómo afectaba eso a toda la estrategia. Y la verdad es que muchas de ellas ya eran muy grandes, entonces eran muy lentas para reaccionar. Y ahí entró el problema del gobierno corporativo, ¿no? Porque en lugar de frenarse, transparente y ajustarse, muchas de ellas quisieron taparlo haciendo otras cosas. Y bueno, al final sí se volvió una bola de nieve que no se pudo frenar. Pero sí, sí fue uno de los componentes. No diría que es el único, pero sí, sí, uno de los componentes. Sí, yo lo he vivido en carne propia. Siempre hace falta un gobierno corporativo porque si no, las decisiones se pueden tomar de manera arbitraria y bueno. Te quería preguntar una cosa. ¿No crees que esto debería ser obligatorio para todas las empresas? ¿El gobierno corporativo? O sea, tener un No, buen gobierno el ESG. corporativo. Ah, o sea, a ver, sí y no. Sí debería ser algo que es intrínseco a las empresas, porque como tú dices, el gobierno corporativo tendría que ser algo que se diera por dado, ¿no? Sobre todo para una empresa pública, una empresa que ya es suficientemente grande e institucional para ir al mercado a levantar dinero, sí debería de tener ciertos estándares. Lo que pasa es que si tú vuelves esto algo nada más como un checklist, el problema es que pues habrá empresas que sí lo tomen en serio y que sí hagan un esfuerzo comprometido y que hagan lo que se tiene que hacer, y habrá empresas que hagan el famoso greenwashing, ¿no? Que nada más traten de cumplir con el checklist, medio que contesten ahí 2, 3 cosas y medio que aparenten que están cumpliendo con la regulación. Y la verdad es que ese no es el objetivo de fondo, ¿no? Ese no cumple con realmente la filosofía de por qué ESG. Entonces, creo yo que más que algo regulado, más que algo que viniera como de parte de, no sé, la bolsa o de la comisión, esto es algo que va a venir de parte de los inversionistas. Y los que tienen el dinero mandan, siempre. Si los inversionistas no le dan dinero a una estructura, esa estructura va a cambiar hasta que encuentre una forma en donde sí pueda tener dinero los inversionistas. Entonces, para mí, lo más importante es que los inversionistas estén entrenados en esto, que los inversionistas sepan qué cosas buscar, que los inversionistas sepan dónde están los problemas potenciales, qué tipo de preguntas hacer, qué tipo de cosas les deben de preocupar y qué cosas no, para que entonces cuando se sienten enfrente de un management puedan tener una conversación que empuje al management en la dirección correcta. Y eso yo creo que es mucho más efectivo que una regulación, porque la regulación le puedes dar la vuelta porque nada más es como check, 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 check. Eso no sirve. Hemos visto en, por ejemplo, los ECADES, que existen estos cuestionarios que contestan los ECADES desde hace mucho tiempo, de temas de ESG, y la verdad es que yo no siento que esos cuestionarios hayan generado ningún impacto o tengan una utilidad mayor, porque pues, se contestaban muchas veces con información que ni siquiera estaba verificada y nada sea como por cumplir con el cuestionario. Ese no es el objetivo final. El objetivo final es que realmente este análisis se haga a conciencia, que se vuelva parte de la estrategia de la empresa o del SECADE o del fondo, de quien sea, pero que realmente lo hagan con convicción de que ayuden algo. Ok, sí, muchas gracias. Vamos a tomar unas preguntas que hay aquí, ¿te parece? Sí, perfecto. ¿Te las voy leyendo yo o sí? A ver, si quieres abro el chat y podemos empezar en orden si quieren. Órale.
Entonces, a ver, si hiciéramos un análisis cuantitativo de inversión contra retorno, ¿cuánto podrías decir que implica en costo para la empresa perfilarse y certificarte hacia ESG versus los beneficios que se pueden obtener? ¿Hay algún indicador para medir esto? Ok, pues a ver, Gonzalo, tu pregunta es buena y la verdad es que es difícil de contestar. No hay un indicador general para medir eso. Es más, incluso te los voy a contestar con algo muy puntual. Si vemos los bonos verdes, eh, vemos cuánto paga un bono verde, cuál es la tasa de interés en un bono verde contra un bono no verde, un bono normal. El spread, que esa podría ser una forma de medir como el retorno de la empresa para haberlo hecho verde, es relativamente chico a un bono tradicional. O sea, no es que por ahí venga el beneficio real. Sin embargo, muchos de los bonos verdes que se han colocado recientemente, incluso creo que ayer o antier vimos uno de FIRA en México, tienen una sobresuscripción muy importante, enseñando que hay mucho apetito por eso. Entonces, ¿cómo medirías eso? ¿Cómo medirías la diferencia en apetito? No es tan trivial. Y una empresa que no lo está haciendo por el lado de la deuda, sino lo está haciendo por el lado del equity, la verdad es que medir el cost of equity es complicado. Y entonces medir cómo cambia el cost of equity con un esfuerzo de ESG pues es todavía más complicado. Pero lo que sí podemos ver otra vez un poco el tipo de apetito que hay. Entonces, las empresas que ya están haciendo un esfuerzo de ESG, sí se les abren las puertas a otro tipo de inversionistas. Puede ser desde bancos de desarrollo, inversionistas de impacto, o incluso inversionistas tradicionales, pero que ya tienen mandatos de ESG. Entonces, te voy a decir un ejemplo. En algún momento, cuando era analista, estaba en una reunión con un inversionista europeo hablando de una empresa y me dijo, obviamente no, sin nombrar la empresa, nada más en general les platico esto, me dijo, ¿sabes qué? Voy a tener que vender mi posición en esta empresa, y era una empresa grande y una posición en la empresa grande, en los siguientes 12 meses, porque ya no están cumpliendo con mis criterios de gobierno corporativo. ¿Cómo mides eso? Ese es un costo altísimo, porque entonces ese inversionista va a vender su posición, eso te va a generar cierta presión en el precio de la acción, pero además ya perdiste a un inversionista potencial. ¿Cómo recuperas a ese inversionista potencial si ni siquiera te diste cuenta que lo perdiste? Porque obviamente no es algo que le digan a la empresa siempre de manera directa. Entonces, lo que yo pensaría, o la mejor manera de medir esto, es que las empresas se pueden meter poco o mucho a ESG. The sky is the limit. La verdad es que pueden hacer un esfuerzo superficial o pueden hacer un esfuerzo muy de fondo. A veces en estos esfuerzos muy de fondo incluso salen cosas, como les decía, de la estrategia o de la operación de la empresa misma, y arreglar esos problemas puede traer muchos beneficios. ¿Qué tanto beneficio va a tener? Es difícil de predecir. Pero lo que sí es que los estudios que existen a la fecha enseñan que en el largo plazo las empresas que hacen esto bien y de fondo tienen un outperformance con las empresas que no. Pero otra vez, es difícil decirte un número exacto. Espero que se haya contestado la pregunta. Si no, vuelve a escribir en el chat y veo qué más te puedo decir para contestar. Después hay una pregunta aquí de José Luis de la Fuente que dice, ¿qué relación existe con el nuevo índice de la bolsa que publicó hace una semana sobre sustentabilidad? Bueno, todo. Este índice, los datos que usan para elegir a las empresas que entran al índice, vienen de un cuestionario que antes lo hacía una empresa que se llamaba RobecoSAM. Luego S&P compró a RobecoSAM, entonces ahora nada más se llama SAM, y ese cuestionario es de temas de ESG. Lo que hace la bolsa en su asociación con S&P, que para este índice en particular, que es un índice ESG, sacan todos los datos que existen de SAM para empresas mexicanas y tienen una metodología para arrancar a las empresas mexicanas y agarrar primero al 80% con mejores calificaciones en el cuestionario, y después los dividen por sectores, y dentro de cada sector agarran al 75% con mejor calificación del cuestionario, y esos entran al índice. Entonces, te diría que las empresas que tienen mejor calificación generalmente es porque tienen una estrategia de ESG desarrollada y tienen suficiente información para meter al cuestionario. Entonces, la relación es que, bueno, ya como tienen un poco más avanzado este tema, eso alimenta el índice. Obviamente, como es un índice relativo que siempre agarra a los mejores, conforme este índice se vaya actualizando, que se actualiza una vez al año,
pues las empresas seguramente estarán haciendo un esfuerzo por cada vez salir mejor en el cuestionario, y para salir mejor en el cuestionario muchas veces van a tener que dar más información al mercado, y eso esperaría yo que generara un ciclo positivo en donde cada vez más empresas estén reportando este tipo de datos y cada vez más empresas estén contestando este tipo de cuestionarios. Entonces esto haga que las empresas estén más conscientes de sus prácticas de ESG. Después tenemos una pregunta de Jimena López. ¿Cuáles son los conflictos de interés que podrían surgir con ESG? Más que conflictos que surjan a partir de ESG, en la G, el gobierno corporativo, uno de los temas que mide es que la estructura de la empresa o de la plataforma, el fondo, quien estemos analizando, ¿dónde puede tener este tipo de conflictos de interés? ¿Qué conflictos de interés puede haber en una estructura? Miles. Puede haber conflictos en donde, no sé, el equipo directivo está usando activos de la empresa para sus propios fines y no realmente para beneficiar a la empresa o a los inversionistas de la empresa. Puede haber conflictos en donde igual el equipo directivo le interese comprar. Te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Qué tal una empresa que vende departamentos y que esos departamentos están amueblados por una empresa que es del hijo del dueño? Ahí hay un conflicto de interés. Ese tipo de cosas son cosas que pueden salir porque no está bien gobernada la empresa. Pero la verdad es que hay muchísimos. Desde si llega alguien y quiere comprar una empresa pública y esa empresa pública tiene un mecanismo para no permitir eso, y la verdad es que convenía que compraran esa empresa pública porque iban a pagar un múltiplo que no estaba ahorita en el mercado, y entonces a los inversionistas les iba a dar muy buen retorno, pero el consejo de administración no quiso esa compra porque les quitaban la chamba, entonces la bloqueó. Eso también es un ejemplo de un conflicto de interés. Y así, la verdad, podría mencionar muchísimos, pero bueno, ahí es interesante el tema, vale la pena estudiarlo un poco. Mexico Total ESG Index, ¿ya es posible adquirirlo? No estoy segura que ya hayan ETFs, porque acaba de salir esto hace días, pero puedes adquirir las empresas que están adentro del índice, eso claramente sí. Pero no sé si ya haya un ETF que haga un tracking de ese índice, la verdad. Y Gonzalo dice, esto se puede solucionar con las auditorías de partes relacionadas, ¿no? Que supongo son obligatorias para esta talla de empresa. Sí, o sea, sí, las auditorías de partes relacionadas, sí, puede ayudar con algunos tipos de conflictos de interés. Si nos queremos ver muy cínicos, muchas de estas auditorías son pagadas por las mismas empresas, entonces no siempre van a encontrar lo que tienen que encontrar en las empresas que no estén bien gobernadas, ¿no? Poniendo ya un ejemplo de una empresa que realmente estuviera en un caso muy mal. El ejemplo, el poster child de esto es Enron, que todos en algún momento en alguna clase de finanzas hablamos de Enron y qué pasó ahí. Una empresa del tamaño de Enron no tenía auditorías. Sí, claro que sí tenía auditorías, pero esas auditorías por alguna razón no estaban encontrando las cosas. Ahí seguramente también había conflictos de interés. Oye, hay algunas preguntas en Facebook que han ido, están como intercaladas. Te la paso porque me las están mandando en privado. Sí, claro que sí. Edgar Rincón pregunta, ¿qué porcentaje de políticas ESG consideras que hacen parte del valor de mercado de una compañía? Así viene. ¿Qué porcentaje de políticas ESG considera? Me parecería que lo que está tratando de preguntar es que qué tanto, o sea, si una empresa tiene políticas de ESG desarrolladas, ¿qué tanto impacta eso el valor de mercado de la compañía? ¿O cómo podrías medirlo como en el valor de mercado? ¿Cuánto valdría esa compañía si no tuviera esas políticas de ESG? Más o menos así entiendo yo la pregunta. Y un poco creo que es la respuesta a la pregunta que ya habíamos respondido antes de cuánto valor genera hacer estas políticas comparado con cuánto cuesta hacer estas políticas. Y la verdad es que es difícil medir el premio de una empresa bien gobernada contra una empresa mal gobernada, o una empresa con buenas políticas ambientales contra una empresa con malas políticas ambientales, en un snapshot, ¿no? O sea, en una foto. Hoy, ¿cómo puedes explicar la diferencia en evaluación de una empresa contra otra? No siempre puedes decir que nada más es ESG, que no es fácil aislar ese tipo de cosas.
Pero sin duda que lo que puedes ver es que empresas con mala reputación tardan muchísimo en limpiar la reputación y les cuesta mucho trabajo levantar dinero. Empresas con políticas, vamos a decir, ahorita en COVID, una empresa que haya tenido una política de maltrato a sus empleados, seguro que le costó carísimo. Puedes ver lo que pasó, hay algunos ejemplos por ahí, en donde puedes ver algún anuncio de la empresa y luego lo que pasó con el precio de su acción y cómo la empresa tiene que reparar esa crisis que se convierte realmente en una crisis hasta de comunicación. Así es como puedes medir un poco eso, ¿no? La verdad es que en el largo plazo es en donde se ve, es muy difícil en una foto definir, esto seguro se explica por eso, siempre hay muchos factores de interacción. ¿Hay alguna correlación en el price to earnings o algo así? No. Sí hay, y aquí regresando a las fibras, sí hay. Les voy a contar un ejemplo. Los REITs en Estados Unidos, cuando salieron al mercado, salieron con una estructura relativamente parecida a la de las fibras en México, con un asesor externo y con todo el portafolio metido en el fideicomiso. Y ese asesor externo a veces tiene conflictos de interés con el fideicomiso, porque mientras más crece el fideicomiso, más cobra el asesor externo, por ejemplo, en muchos casos. Con el tiempo en Estados Unidos empezaron a internalizar estas estructuras, o sea, empezaron a agarrar al asesor externo y meterlo adentro del fideicomiso para que se quitara ese conflicto de interés y funcionara como una empresa en donde mientras la empresa exista, pues el equipo directivo tiene chamba y entonces le conviene que la empresa siga existiendo y que le vaya bien y tienen bonos alineados con el desempeño de la empresa y todo esto como que se alinea un poco más con los intereses de los inversionistas. Muchos de los REITs se fueron internalizando con el tiempo, al punto que hoy, vamos a decir, más del 95% de los REITs en Estados Unidos son internalizados. Hay datos en donde ves el precio de los REITs internalizados contra el precio de los REITs que se quedaron con una estructura externa, y es una gráfica así, o sea, se abre completamente. Entonces, sí, sin duda se reflejan los múltiplos, se refleja en el interés, se refleja en qué tan fácil pueden acceder al mercado, qué tan fácil pueden emitir deuda. Claro, sin duda que sí. Pero otra vez, sería muy difícil decir, si Prologis en Estados Unidos tradea a un, vamos a decir, implied cap rate de 6% y un REIT externo tradea un cap rate de 9%, ese spread es 100% gobierno corporativo. No estoy convencida, tendríamos que ver las historias en particular, ver qué tipo de activos subyacentes hay, como para poder hacer manzanas con manzanas. Pero seguramente una buena parte tiene que ver con eso. Gracias. Estamos viendo mensajes de agradecimiento en Facebook también y tú los estás viendo aquí también. Qué excelente presentación de Ashley, también de Edgar Ricardo en Facebook. Presentación muy clara. Muchas gracias. Gonzalo te comentó que respondiste su pregunta. Y en Facebook la siguiente pregunta es, ¿das cursos para las empresas? Sí, sí damos cursos para las empresas para que entiendan este tema. Lo preguntó Claudia Elizabeth. Y bueno, ahí en la presentación que estamos viendo viene tu correo, ¿no? Correcto. Ahí me pueden encontrar. Ok. ¿Eso se puede solucionar con las auditorías, parte relacionada? Supongo que no, ¿no? Sí, es justo lo que decíamos ahorita, ¿no? Ajá. Y bueno, creo que hay muchísimas mensajes de agradecimiento y la verdad es que concuerdo con ellos. Una presentación muy clara y muchas veces uno no sabe qué es todo esto y cuál es el beneficio. Y también el beneficio creo que es, o sea, no es solo un beneficio, es también en parte algo moral, ¿no? Ético. O sea, somos responsables de lo que está pasando en el mundo. Nos lo estamos acabando. Hay una diferencia
en clases sociales tremenda y bueno, pues creo que es algo que todas las empresas deberían de tomar en cuenta, ¿no? Sí, por eso antes este tema se llamaba responsabilidad social, ¿no? Por eso se unía con como la responsabilidad social corporativa, era como se identificaba este tema. Porque se hablaba mucho de cuál es la responsabilidad de una empresa en temas ambientales y sociales. Ahora que se analiza más en conjunto, junto con el tema de gobierno corporativo, ya no se usa tanto el término responsabilidad social, pero sin duda yo creo que en este ejercicio todos es, bueno, parte del chiste es que pensemos en quiénes estamos impactando, ¿no? En quiénes podemos hacer una diferencia, cómo podemos hacerlo. O sea, si vamos a invertir este mismo dinero en esto o en esto, pero en esto vamos a ayudar a X grupos de interés, ¿por qué no lo hacemos mejor hacia allá? Pero para poder hacer esa decisión, primero tienes que saber en quiénes impactas y cómo, a quiénes puedes ayudar y cómo, y eso no necesariamente es obvio. Entonces, creo que por eso es importante hacer estos procesos de análisis. Gracias. Preguntan por aquí. Bueno, esta la La de puedes. Zoom, sí. ¿Qué tan problemático es que haya diferentes enfoques para cada calificadora? Eso le quita confiabilidad al ESG rating. Sí es problemático porque es difícil de entender. No es que le quite confiabilidad, pero es difícil de entender. Entonces, tienes que saber qué es lo que estás viendo. Tienes que hacer un análisis un poquito más profundo. No nada más es ver el rating y ya. No nada más es ver como, no sé, en Sustainalytics saliste como low risk. Entonces ya, ¿qué quiere decir ese low risk para Sustainalytics? ¿Cómo se compara eso contra la calificación que puedes tener de, no sé, GRESB? La verdad que tienes que entender los ratings y eso pues, significa más trabajo. Entonces, es problemático en el sentido de que al no ser algo homogéneo, no es tan evidente para todos los inversionistas y los inversionistas que no le dediquen tiempo no van a poder usarlo de manera correcta. Bueno, pues acabamos 3 minutitos antes de lo que teníamos planeado. La verdad es que pues mucho interés, ¿no? Que vimos en este webinar y la verdad es que lo podemos ver ahí en los comentarios. Muchísimas gracias, Marimar. Te agradecemos mucho que nos hayas explicado un poquito más de qué es todo esto de ESG y por qué es importante. Y ojalá y todas las empresas tendieran a hacer, por una parte, el gobierno corporativo, pero también que fuéramos responsables en términos ambientales y sociales, ¿no? De acuerdo. Y mil gracias a ti, Juan, por la invitación. Ya tienen ahí mis datos de contacto si los puedo ayudar en cualquier cosa, ya saben cómo encontrarme. Muy contenta de estar aquí. Te agradecemos mucho, Marimar. Que estén muy bien todos. Gracias. Bye. Bye bye.